Tema: compuestos iónicos o moleculares. En este video vamos a describir la diferencia entre compuestos iónicos y moleculares a través de sus propiedades. Electronegatividad. Es importante que definamos este concepto porque es el que va a determinar los tipos de enlaces que nosotros vamos a llevar a cabo. Entonces vamos a entender a electronegatividad como la propiedad o capacidad de un átomo en una molécula para atraer hacia sí mismo los electrones. Esto significa entonces que la electronegatividad va a ser esa capacidad de los átomos de atraer hacia sí mismo la nube electrónica. En esta tabla periódica podemos observar los diferentes valores de electronegatividad de todos los elementos químicos. Del lado izquierdo observamos a los elementos metálicos cuyo valor de electronegatividad es relativamente bajo. Del lado derecho de la tabla periódica podemos observar a los no metales. En la parte superior derecha de la tabla periódica se encuentran los elementos más electronegativos. Si ustedes observan, la mayoría de los elementos metálicos, su electronegatividad es baja. Comencemos a describir las propiedades de los compuestos iónicos. Una de las propiedades que tienen los compuestos iónicos es la conductividad eléctrica, y esta se puede observar cuando hacemos una solución salina con un compuesto iónico. Con este pequeño experimento vamos a tratar de comprobar la conductividad eléctrica de los compuestos iónicos. El primer paso es introducir las dos puntas de los cables dentro de un vaso con agua destilada, agua pura, y observamos que el foco no enciende. Esto se debe a que el agua es un compuesto covalente, es un compuesto molecular, por lo tanto no conduce la corriente eléctrica. Se procede a agregar el cloruro de sodio al agua y agitamos hasta homogeneizar la solución. De esta manera nosotros podemos comprobar cuando un compuesto es iónico o un compuesto es molecular. Después de terminar de homogeneizar la solución, se debe proceder a introducir nuevamente las dos puntas de los cables sin que toquen en el interior del vaso y observemos si el foco enciende. En caso que el foco no encienda, entonces no estaríamos hablando de un compuesto iónico. Entonces se procede a introducir las dos puntas de los cables y observamos que sí enciende. Una de las propiedades de los enlaces iónicos es la formación de redes cristalinas. ¿Y qué van a ser las redes cristalinas? Van a ser estructuras sólidas con alto grado de organización, formada por los cationes y aniones, siempre en una misma posición, determinando de esta forma la estructura que podemos observar. Cada catión va a estar rodeado de los aniones, de la misma manera que los aniones van rodeando a los cationes.
Cuando los compuestos iónicos se disuelven en agua, se disocian en iones, es decir, en cationes y en aniones. Cada catión va a estar rodeado por moléculas de agua de la misma manera que los aniones. Recordemos que la molécula de agua es una molécula bipolar, es decir, tiene cargas parcialmente positivas del lado del hidrógeno y cargas parcialmente negativas en el átomo de oxígeno. La temperatura de fusión de los compuestos iónicos es muy elevada. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, su temperatura de fusión es de alrededor de 801 grados centígrados. La temperatura de ebullición también para estos compuestos iónicos también es muy elevada. Vamos a analizar el ejemplo del enlace iónico, que en este caso va a ser el óxido de calcio. Propiedades del óxido de calcio. El óxido de calcio es un compuesto iónico y tiene las siguientes propiedades. Comenzamos con su fórmula, es Ca y O de oxígeno. Su punto de ebullición es de 2850 grados Celsius. Su punto de fusión es de 2572 grados Celsius. Es soluble en agua. Su masa molar es de 56.07 gramos mol y tiene una densidad de 3.34 gramos sobre centímetros cúbicos. Vamos a analizar el óxido de calcio por medio del modelo de Bohr. Observamos del lado izquierdo de nuestra pantalla al modelo atómico del calcio. Sabemos que el número atómico del calcio es 20, por lo tanto tiene 20 protones en el núcleo y tiene 20 electrones girando alrededor del núcleo. Analizamos su configuración y vemos que el último nivel es 4, el subnivel es S y tiene 2 electrones en su último nivel. Vemos que los círculos de color rojo nos van a representar los electrones de valencia. Ahora analizamos el átomo de oxígeno. Tenemos el oxígeno, su número atómico es 8, 8 protones en el núcleo y 8 electrones girando alrededor del núcleo. En el primer nivel observamos que hay 2 electrones que están en color negro. Y en el segundo nivel observamos los electrones representados por los círculos de color amarillo. La configuración del oxígeno sería entonces la siguiente. Tenemos en el primer nivel 2 electrones, en el segundo nivel, subnivel S, tenemos 2 electrones, en el segundo nivel, subnivel P, tenemos 4 electrones. El último nivel de valencia del oxígeno es 2 y tenemos 6 electrones de valencia. Pasamos a analizar ya lo que es el modelo atómico del óxido de calcio y quedaría de la siguiente manera. Tenemos que el calcio, los 2 electrones de valencia se los va a transferir al oxígeno, quedando el calcio en forma de catión, ¿sí? Calcio más 2. Si observamos la configuración en la parte inferior de la pantalla, abajo del
el modelo atómico del calcio, observamos que adquiere la configuración del argón, quedándose con 18 electrones girando alrededor del núcleo. Si pasamos al oxígeno, vemos que es anión oxígeno y se convierte en anión porque adquiere 2 electrones del calcio, y la configuración queda de la siguiente manera: 2 electrones en el nivel 1 subnivel S, 2 electrones en el nivel 2 subnivel S y 6 electrones en el nivel 2 subnivel P. Adquiere la configuración del elemento neón. Vamos a observar la estructura de Lewis del óxido del calcio. En este caso quiero aclarar, no es una reacción química, estamos analizando solamente la estructura de Lewis para que nosotros observemos cómo se comparten los electrones de valencia. Tenemos entonces el calcio con sus 2 electrones de valencia y vemos al oxígeno que tiene sus 6 electrones de valencia. Se forma el compuesto, el enlace iónico, y se forma el óxido de calcio. Tenemos los 2 electrones del calcio que complementan a los 6 electrones del oxígeno, formando el óxido de calcio. Ya finalmente a la derecha de esta expresión tenemos calcio más 2, es decir, el catión calcio y el anión oxígeno. Cloruro de sodio como compuesto iónico. Vamos a analizar brevemente las aportaciones que realiza el cloruro de sodio a nuestro organismo, pero en específico las cantidades de sodio que nosotros requerimos. Funciones del sodio en nuestro organismo. Una de las funciones que lleva a cabo el catión sodio en nuestro organismo es que ayuda a regular la presión arterial. También nos permite regular el volumen sanguíneo. Interviene en el equilibrio osmótico. Interviene en la permeabilidad de la membrana celular. También interviene en la contracción muscular. También el catión sodio va a permitir la transmisión nerviosa. Otro de los iones importantes en nuestro organismo es el potasio. Este lleva infinidad de funciones dentro de nuestro organismo, como por ejemplo ayuda a bombear la sangre del corazón a todo el organismo. Este ion potasio se encuentra dentro del interior de la célula y junto con el sodio permiten el equilibrio osmótico a nivel celular. Los enlaces moleculares o covalentes. Estos enlaces moleculares van a ser aquellos en el cual se comparten electrones y se adquiere la configuración de un gas noble. Para que se lleve a cabo un enlace molecular, se requiere que tengan la misma o similar electronegatividad cada uno de los elementos que intervienen en este enlace. Tenemos, por ejemplo, la molécula de hidrógeno. Si observamos en la imagen, cada hidrógeno tiene un electrón alrededor del núcleo y se une con otro átomo de hidrógeno para formar la molécula. Estos comparten
prácticamente sus dos electrones, adquiriendo la configuración de el helio. Ahora vamos a observar la molécula de hidrógeno según el modelo de Bohr. Recordemos que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, su número atómico es 1 y por lo tanto tiene un electrón en su primer nivel de energía. Representamos entonces los núcleos de los dos átomos de hidrógeno, sus niveles de energía y los electrones que comparten, adquiriendo de esta forma la configuración de un gas noble. Vamos a representar ahora la molécula de oxígeno según el modelo de Bohr. Tenemos entonces el núcleo del primer átomo de oxígeno, número atómico 8, 8 protones en el núcleo. Tenemos entonces el primer nivel y colocamos los dos electrones del primer nivel de energía. Procedemos a colocar el segundo nivel y colocamos los 6 electrones de este nivel. Procedemos entonces a representar el segundo átomo de oxígeno, igual con 8 protones en el núcleo. Tenemos el primer nivel con sus 2 electrones. Procedemos a poner el segundo nivel con sus 6 electrones de valencia. Si observamos, tenemos donde se enlazan los dos átomos, tenemos los 4 electrones, 2 de color rojo y 2 de color amarillo, que nos indican los dos pares de electrones que forman el enlace en la molécula de oxígeno. Aquí podemos ver, igual que en la imagen anterior, podemos ver cómo se lleva a cabo el enlace covalente para formar la molécula de oxígeno, que se conoce comúnmente como oxígeno molecular. En los enlaces covalentes se pueden dar dos tipos de enlace, que son los enlaces no polares y los enlaces polares. En el caso de los enlaces covalentes polares, es decir, que tienen polaridad, la distribución de los electrones es asimétrica. Eso significa que los electrones están más cargados hacia un átomo con respecto al otro. Por lo tanto, se van a generar parcialmente dos cargas. Las cargas negativas que van a estar hacia el átomo más electronegativo, o por decirlo de otra manera, al átomo que tiene más electrones de valencia con respecto al otro átomo que forma el enlace. Las cargas parcialmente positivas van a estar con respecto a los átomos menos electronegativos. Estas cargas positivas o parcialmente positivas se deben por la presencia de los núcleos atómicos. Aquí analizamos de forma gráfica el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es un compuesto covalente polar. Si observamos en la imagen, la esfera de color verde claro representa al flúor, que el átomo es mucho más grande comparado con el átomo de hidrógeno. En esta imagen observamos entonces que
el flúor está mucho más grande, pero también nos representa la carga de electrones hacia dónde va a estar con respecto al flúor, porque es más electronegativo con respecto al átomo de hidrógeno. Por lo tanto, este compuesto, el fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico, es un compuesto covalente polar, es decir, que tiene cierta polaridad. Otra molécula covalente polar es la molécula de agua, que es sumamente importante en todos los seres vivos. Vamos a proceder a hacer el modelo de Bohr para que observemos cómo los átomos de hidrógeno comparten sus electrones con el átomo de oxígeno. Entonces tenemos al núcleo del átomo de oxígeno con sus 8 protones en el núcleo, sus 2 electrones en el primer nivel. Procedemos a asignarle el segundo nivel y le colocamos los 6 electrones de valencia. De esta forma ya tenemos al oxígeno. Ahora vamos a representar a los átomos de hidrógeno. Tenemos el primer núcleo del átomo de hidrógeno y tenemos el segundo núcleo del átomo de hidrógeno. En el primer caso colocamos el primer nivel de energía, es primero y único. De la misma manera, del otro átomo colocamos el único nivel de energía y le asignamos su electrón correspondiente. De esta manera, si ustedes observan, tenemos, en el caso del hidrógeno, está compartiendo un electrón con el oxígeno, de la misma manera que el oxígeno comparte uno con el hidrógeno. En ambos casos sucede lo mismo. Si contamos cuántos electrones tiene el oxígeno en su último nivel, incluyendo los electrones de los átomos de hidrógeno, observamos que suman 8 electrones. Y en el caso del hidrógeno, si tomamos en cuenta el electrón que le está compartiendo el átomo de oxígeno, tiene 2 electrones en ese nivel. Aquí en forma de imagen también se puede observar cómo se distribuyen las cargas dentro de la molécula de agua. La esfera roja representa al oxígeno, que es mucho más grande que las esferas grises, que representan a los átomos de hidrógeno. Se lleva a cabo el enlace, que también es covalente polar, y se generan cargas parciales del lado del hidrógeno, que queda sin electrones prácticamente, y del lado del oxígeno, que jala, por decirlo de alguna manera, a los electrones de valencia, volviéndose parcialmente negativo. Otro compuesto covalente apolar, es decir, que no tiene polaridad, es el metano. El metano, su fórmula es CH4. Está formado por un carbono y 4 átomos de hidrógeno. En este caso no existe la polaridad, porque la electronegatividad tanto del carbono como del hidrógeno son muy similares. Por lo tanto, no se genera carga parcialmente positiva ni carga parcialmente negativa. Ya para finalizar, todos los seres vivos estamos formados de átomos, pero en la mayoría de los casos estos átomos no se encuentran
de forma individual. Por el contrario, generalmente están interactuando o formando enlaces con otros átomos o grupo de átomos. Podemos entonces considerar que los átomos podrían estar conectados por enlaces fuertes y organizados en moléculas o cristales, o podrían estar formando enlaces temporales y débiles con otros átomos, con los que chocan o rozan. Tanto los enlaces fuertes que mantienen unidas a las moléculas, como los enlaces más débiles que crean conexiones temporales, son esenciales para la química de nuestro cuerpo y la existencia de la vida misma. ¿Por qué formar enlaces químicos? La mejor respuesta es porque los átomos están tratando de alcanzar el estado más estable, el de menor energía. La mayoría de los átomos se vuelven estables cuando completan los electrones de su orbital de valencia o cuando satisfacen la regla del octeto, es decir, al tener 8 electrones de valencia. Si los átomos no tienen este arreglo electrónico, siempre van a buscar la forma de lograrlo al ganar, perder o compartir electrones mediante los enlaces químicos.